con Fernando López, él es director regional para México y Centroamérica de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Fernando, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Primero, explícanos un poco qué es esta asociación, quiénes pertenecen a ella y cuáles son sus principales objetivos. Claro, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones es una organización gubernamental que tiene como objetivo promover políticas públicas y regulatorias enfocadas al cierre de la brecha digital y al desarrollo de la digitalización en América Latina. Como parte de nuestra organización, tenemos a empresas del sector público y del sector privado, así como de diferente tipo de servicios que se ofrecen en el ecosistema digital. Y nuestras actividades están relacionadas con el desarrollo y promoción de información que permita la toma de decisiones basada en evidencia a partir de un trabajo profundo de análisis y el planteamiento de una agenda plena que pueda beneficiar a todos los países de América Latina. Sin duda alguna, en América Latina uno de los temas pues, que sigue estando sobre la mesa de todos los debates es la brecha digital. Y ustedes pues tienen como uno de sus principales objetivos que ésta se reduzca o desaparezca en el mundo ideal. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen para poder lograrlo? Sí, lo primero que tendríamos que decir es que América Latina ha avanzado en los últimos años de forma decidida, ¿no? Se ha generado un cambio importante, pero el cambio que se requiere tiene que ser aún más acelerado. ¿Cuál es el aspecto principal que se necesita para poder cerrar la brecha digital? Bueno, pues por una parte, desde el punto de vista de la oferta, se requiere que exista un despliegue de infraestructura suficiente para que las personas que estén eh, dispuestas a recibir servicios de telecomunicaciones puedan tenerlos en los lugares en donde ellas se encuentran. Sin embargo, pues para que esto se logre se requieren varios elementos que son muy importantes. El primero es el relacionado con el espectro radioeléctrico, que es un recurso fundamental para que las telecomunicaciones puedan llegar a los diferentes lugares. Entonces, una recomendación fundamental es que exista mayor disponibilidad de espectro en distintas bandas para que estos servicios se puedan otorgar. El segundo tema importante dentro del marco del despliegue de infraestructura tiene que ver con la instalación de antenas y de los elementos que se requieren, de los elementos físicos que se requieren para que estas telecomunicaciones lleguen a toda la gente. Y bueno, ahí uno de los problemas más importantes que hemos visto en la región es el relacionado con la falta de regulación que permita que en las comunidades, en los municipios, en el ámbito local en general, haya condiciones que faciliten que se despliegue esta infraestructura. Esos son dos puntos fundamentales desde la perspectiva de la oferta. Desde la perspectiva de la demanda, lo que vemos en América Latina es que tenemos grupos poblacionales con niveles de ingreso bajos y con necesidades más apremiantes desde su punto de vista para el desarrollo de sus actividades diarias. Entonces, ahí debe haber un buen balance entre una política social que vea a la digitalización y a las telecomunicaciones como un impulsor del ejercicio de distintas actividades por parte de la población. La digitalización, si se desarrolla de manera plena, puede permitirle a las personas tener acceso a la educación, a la salud, a oportunidades de empleo y también, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas les facilita el desarrollo de sus actividades y de sus funciones. La digitalización puede incrementar los niveles de productividad de los países y es algo que desde ACIET hemos estado planteando. Ver a la revolución digital, a esta transformación, como un catalizador de otras actividades que nos permita a nosotros como latinoamericanos alcanzar niveles de desarrollo de otros países más aventajados en otras regiones.
En este sentido, ¿cuál es o qué es más bien un ecosistema digital? ¿Cómo se logra y por qué es conveniente generar este tipo de, pues de situaciones en los países de América Latina? Claro, la noción de ecosistema digital se deriva de una transformación tecnológica que es la relacionada con el concepto de convergencia. Anteriormente los servicios estaban más o menos definidos con claridad, ¿no? Tú podías, por ejemplo, utilizar el teléfono fijo o el teléfono móvil y sabías que tu proveedor de esos servicios era pues el que los llevaba a tu casa. Con el desarrollo de Internet han surgido distintas plataformas, aplicaciones y empresas que concentran actividades distintas, pero que pueden ser sustitutas de las actividades tradicionales. Digamos, por ejemplo, tú puedes hacer hoy en día a través de una plataforma una llamada que puedes hacer además con el teléfono móvil o con el teléfono fijo. Entonces, la diferenciación que había antes desde la perspectiva de la noción de cadenas productivas se ha difuminado y ahora tienes empresas que estaban en distintos eslabones de una cadena conviviendo en lo que denominamos un ecosistema. Entonces, en términos resumidos, un ecosistema digital es la interacción de este nuevo grupo de actores con los actores tradicionales para la oferta de servicios o de bienes relacionados con lo digital. En este contexto, obviamente, debe haber una transformación también de la noción regulatoria que nosotros hemos mantenido tradicionalmente. Pero como sabes, la tecnología evoluciona muchísimo más rápido que las normas o que la regulación. Y para poder aprovechar al 100% los beneficios de la tecnología o de la innovación o de esa transformación digital, pues se requiere pues estar al día con esos cambios, plantear una agenda que considere la nueva realidad de este ecosistema digital, todo esto en beneficio de los usuarios y de los consumidores. Y con respecto a esto, ¿cómo se podría definir América Latina? Es decir, ¿en qué nivel estamos y qué es lo que se necesita para que haya una buena armonía de este ecosistema digital? Mira, América Latina, bueno, primero habría que identificar cuáles son las partes de la noción que tenemos del ecosistema digital que no han sido todavía consideradas en nuestros países. Y esto te lleva a observar qué ha pasado en otras regiones. Entonces, hay regiones que están haciendo cambios de manera más acelerada, que tienen unas discusiones más vinculadas a esquemas de regulación convergente, por ejemplo, o uso de nueva tecnología o generación de condiciones para la implementación de otro tipo de tecnología, por ejemplo, el Internet de las Cosas o la economía de datos. Y América Latina, desgraciadamente, todavía no está en esta discusión. Pues estamos atendiendo un rezago que teníamos con anterioridad, que era el relacionado con la brecha digital, pero tenemos que hacer el switch a la par del esfuerzo que estamos haciendo por reducir la brecha digital para tratar de avanzar hacia la digitalización y hacia estas nuevas tecnologías como las otras regiones. Pues en resumen, te podría decir que a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años, todavía estamos por debajo de países como los de la OCDE o por debajo del desarrollo de una regulación que incorpore este tipo de cosas en otros países como en Estados Unidos o como en Europa. La ventaja de todo esto es que la brecha de aprendizaje puede ser menor. Mientras ciertas regulaciones ya se han estado discutiendo en otras zonas, nosotros podemos ir encontrando soluciones que sean aplicables a América Latina. No se trata solamente de copiar ideas o conceptos de otras zonas, sino ver de qué manera son aplicables a nuestra región y a nuestra problemática, dadas las condiciones que tenemos. Si logramos sacar lo mejor de las experiencias internacionales para implementarlas en nuestros países, creemos que es posible cerrar la diferencia que tenemos con ellos. Lamentablemente, si no logramos reducir esas brechas, si no logramos acabar con esas diferencias, probablemente
se creen nuevas brechas basadas en el desfase que ya llevamos en la utilización de nuevas tecnologías. Claro. Dentro de este ecosistema digital, ¿qué lugar ocupan, por ejemplo, otros pilares sociales como la educación, la salud eh, y todos estos otros derechos y servicios que se tienen que incluir también? Hay un punto súper importante cuando analizamos el tema de la conectividad. Y en los foros como este lo vas a escuchar muchísimo. A la par de hablar de conectividad y de cerrar brechas, tenemos que pensar para qué queremos conectarnos. Eso es fundamental. No se trata de que la gente se conecte por conectarse. Se trata de que en el momento en el que ellos tengan acceso a estas tecnologías, puedan mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones económicas. Por eso es fundamental que desde la perspectiva de este ecosistema digital, los primeros aspectos que se contemplen en el momento de querer avanzar hacia el cierre de estas brechas sean temas como la educación, como la salud, como el empleo o como la productividad, ¿no? El desarrollo de la productividad en nuestros países es fundamental y de un incremento en el crecimiento productivo se pueden derivar muchísimos beneficios económicos y sociales para nuestra población. Entonces el objetivo es ese. El objetivo es que el desarrollo pleno de un ecosistema digital, el fortalecimiento de la digitalización en nuestros países pueda tener un impacto positivo, pueda habilitar el beneficio de las personas en nuestros países y el desarrollo económico y social. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, la homologación de diferentes criterios, como lo son los regulatorios, como lo son la infraestructura, los accesos a esta, como para crear un mercado único, digamos? ¿Qué beneficios traería esto para la región? Sí, mira, la idea del mercado único digital se viene construyendo en Europa en condiciones eh, de facilidades comerciales entre países que en América Latina podría tener beneficios importantes a partir de las características de la población, del idioma y de la posibilidad de poder implementar programas que trasciendan las fronteras, ¿no? Hoy vivimos ya en un entorno en el que las fronteras se han diluido, por ejemplo, el tráfico de datos, los datos no respetan fronteras específicas. Claro. Pensar en la homologación de un mercado implicaría también establecer normas de funcionamiento y operación del desarrollo digital en nuestros países que faciliten la generación de mercados más amplios, en donde pueda haber un intercambio de bienes más fluido, en donde las cargas impositivas, por ejemplo, no puedan generar distorsiones entre distintos países o subregiones, y sobre todo que las decisiones que se toman tengan un consenso más amplio, que abarquen un plazo más largo que el que marca, por ejemplo, las condiciones particulares de la agenda política de un país. O sea, se pueden establecer criterios sólidos de desarrollo de un ecosistema digital en el mediano y en el largo plazo, con cambios específicos, regulatorios, que puedan ser afines entre distintas zonas geográficas, y creemos que eso le daría mayor certeza a las empresas que participan en este entorno, pero también le generaría beneficios a los habitantes de distintos países al ellos poder tener acceso menos costoso a distintos tipos de servicios. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que le daría a CIETA a los reguladores de la región para poder potenciar la conectividad? Creemos que existe la necesidad de empezar con una agenda digital clara. Hemos notado que en la región muchas veces esta agenda digital está supeditada a decisiones que están enfocadas en otro tipo de problemas que desde el punto de vista del gobierno
parecen más inmediatos. Pero insistimos, la digitalización contribuye a mejorar esos otros problemas que se han estado observando en la región y que para algunos gobiernos son prioritarios por encima de la digitalización. Tenemos que ver a la digitalización como una herramienta para el desarrollo de bienestar de nuestra población en distintos segmentos de la vida pública, desde la perspectiva del ejercicio de derechos políticos, por ejemplo, para que la gente tenga más información y pueda tomar decisiones, desde la perspectiva de la comunicación, desde la perspectiva del desarrollo social, con la gente teniendo acceso a educación, salud y trabajo, desde la perspectiva del desarrollo económico mediante el incremento de la productividad. Es decir, la agenda digital debe ser una agenda de Estado, debe ser una agenda primordial, esencial, que sea transversal a todas las actividades que desarrolla el gobierno y debe ponerse en el centro de las decisiones de política pública y de las decisiones políticas. Ese es el mensaje. Vamos a generar una agenda digital que tenga la posibilidad de transformar las condiciones de vida de las personas. Una agenda digital que nos permite incrementar la productividad para cerrar las brechas que nos mantienen alejados todavía de las condiciones de vida de otros países en otras regiones. Y la tarea nos compete a todos. O sea, le compete a las organizaciones como es ACIED, le compete a las autoridades, a los gobiernos, a los reguladores, a las empresas, a la sociedad civil desde muchas perspectivas. Entonces, es una invitación sobre todo a trabajar juntos para que todo esto tenga beneficios importantes para toda la población. Pues Fernando, un mensaje contundente que sin duda alguna el que lo escuche pues lo verá reflejado o el que no lo escuche lo verá reflejado en el futuro casi inmediato. Bueno, esperemos que ese mensaje sea bien recibido y seguir trabajando en estos temas que son tan importantes, tan apasionantes. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti.